tardes. Vamos a continuar con antivirus. Nos quedamos en la manifestación o cuadro clínico de nefritis epidémica, que es una forma leve de fiebre hemorrágica con síndrome renal. Si recuerdan, esta era en Europa. Y esta se da por antivirus pumula, que si se acuerdan ya comentamos que hay diferentes tipos. Y bueno, aquí ¿cuál va a ser el reservorio? Va a ser el roedor de la subfamilia Arbicoline, que es Miodes glareolus. Este va a tener un periodo de incubación de 2 o 3 semanas. ¿Le das, por favor? ¿Y cómo va a iniciar? Va a iniciar con fiebre, es un inicio brusco. El paciente refiere a dolor de cabeza, cefalea, dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, presenta signos de insuficiencia renal y en un 25% de los casos se presentan miopatías agudas. Ahora, ¿cómo se va a expresar aquí la afección a riñón? Pues va a haber una proteinuria de un rango moderado, únicamente un 25% va a llegar a un rango nefrótico y una leve microhematuria. Pero, pues afortunadamente, la función renal se recupera de 1 a 2 semanas posterior al inicio de los síntomas y únicamente un 5% de los pacientes afectados con esto van a requerir diálisis en el momento agudo. Y bueno, hablando de diagnóstico, pues es clínico y se puede realizar también confirmación serológica, ya sea por ELISA o por inmunofluorescencia indirecta. Y el tratamiento consiste en la reposición hídrica. Y de igual manera se ha usado la ribavirina, pero ya lo comentamos, no está bien dilucidada su función o su eficacia, vaya, en vivo. Y bueno, vamos a pasar al síndrome pulmonar por antivirus, que esta es una enfermedad aguda, comúnmente es fatal y esta sí se encuentra restringida al continente americano. Aquí las cifras de letalidad van desde 40 a 60% y están caracterizadas por un infiltrado pulmonar intersticial y pues por compromiso cardiorrespiratorio. Y la clínica es muy parecida a la del síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Ahora, aquí, tiene un periodo de incubación variado. Si recuerdan, en la clase pasada hablamos del virus sin nombre, que este está localizado en Norteamérica. Y para este el periodo de incubación va de 9 a 33 días, con una media de 14 a 17 días. Y el virus de Andes va de 7 a 39 días, con una media de 18 días. Este se va a dividir en una fase prodrómica y en una fase cardiopulmonar, o el síndrome propiamente dicho, que la fase prodrómica dura de 2 a 4 días, pero se puede extender hasta 10 días. En el 100% en todos los pacientes van a manifestar fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y algunos pueden estar acompañados de náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea. Un 40 a 60% refieren disnea, mareos, artralgias, dolor lumbar y aforesis. Y en un 25% de los casos, esto lo encontré en un artículo localizado de Chile, presentan erupción cutánea transitoria y de un 10 a un 20% va a manifestar derrame conjuntival. Ahora, en este punto, pues no se puede distinguir de cualquier enfermedad, pero pues es importante destacar que aquí vamos a encontrar trombocitopenia, que pues ya sí tenemos el antecedente, estas manifestaciones y trombocitopenia, pues nos podemos ir orientando. Ahora, pasando a la fase cardiopulmonar, esta dura de 2 a 4 días, puede durar más en pacientes que son mantenidos con ECMO, pero bueno, ¿esta qué es? Pues es tos y disnea progresiva que puede llegar a evolucionar al punto de necesitar ventilación mecánica y pues hay una deficiencia respiratoria catastrófica. Esto puede pasar incluso desde el día en el que el paciente va a ingresar al servicio de urgencias. Ahora, lo podemos dividir en síndrome pulmonar por antivirus leve, moderado y grave. Hablando del leve, es enfermedad por antivirus con infiltrados pulmonares bilaterales e insuficiencia respiratoria moderada sin la necesidad de ventilación mecánica.
al hablar ya de un moderado, es la misma definición, únicamente que aquí le vamos a agregar la necesidad de ventilación mecánica. Y ya al hablar de un síndrome pulmonar grave, que este corresponde al 60% de los pacientes, pues se le agrega compromiso cardiovascular con shock. Ahora, bueno, aquí tenemos 3 imágenes. La primera corresponde a infiltrados intersticiales iniciales. La segunda es en la fase de edema pulmonar. Y en la tercera, que es la de abajo, ya hablamos de un edema pulmonar masivo. ¿Cómo se va a dar? Es un edema pulmonar no cardiogénico. Va a estar mediado por las alteraciones en la permeabilidad de la barrera alveolo-capilar. Ahora, pues la mayoría de los cambios radiológicos son muy rápidos y son progresivos. Ahora bien, la mayoría de los casos graves van a desarrollar el choque cardiogénico, como les comentaba, hemoconcentración, acidosis láctica y la muerte. Esto ya sea minutos o horas después del inicio del choque. Y bueno, con compromiso hemodinámico, no le regresas. Hablamos de que los pacientes van a presentar el choque cardiogénico y este está caracterizado por resistencia vascular elevada, depresión mecárdica y un índice cardíaco menor a 2.5. Pues esto nos puede llevar a la acidosis láctica que ya comentamos. Y aquí comúnmente la causa de muerte es disociación electromecánica y el paro en la sistolia. Ahora sí le das, por favor. Ahora sí, ya hablando del diagnóstico, ya comentamos, si el paciente nos manifiesta fiebre, fatiga, deficiencia respiratoria y refiere antecedentes de exposición o contacto con roedores del área rural, pues podemos sospechar de esto. Ahora recordar que la trombocitopenia pues es un factor importante que nos puede ayudar. Y aquí encontré un esquema de cómo nos podemos ayudar con la radiografía. Ahora, si hay infiltrado pulmonar, si sí hay que ver si es difuso o lobar. Si es lobar, pues nos podemos guiar a que es una neumonía, un síndrome de deficiencia respiratoria en el adulto o alguna otra patología. Si este es difuso, pues ya procedemos a checar el hemograma. Ver si hay trombocitopenia, si hay hemoconcentración, inmunoblastos, que si recuerdan eran características que tienen una sensibilidad muy alta para esta enfermedad. Y pues si presenta todo esto, ya podemos pensar o guiarnos de que es un síndrome pulmonar por antivirus. Ya en caso de que no tenga infiltrados pulmonares, pues puede ser una enfermedad leve o ya influenza o alguna otra virosis. Aquí voy a hacer un hincapié bien importante y ignorando la parte pulmonar, que es la más importante, pero si ustedes llegan con un paciente que llega con síndrome febril, un exantema que puede o no tener, pero que a veces, digamos que llega con exantema, pero les trae este hemograma con trombocitopenia y hemoconcentración y digamos bandemia, que no propiamente hablemos de blastos, sino de neutrófilos inmaduros nada más, bandemia, más o menos a qué enfermedad les recuerda. No la hemos visto, ¿eh? Bueno, los que llevaron un taller de enfermedades emergentes conmigo ya la vieron, pero no la hemos visto, pero es una enfermedad clásica. ¿Puede repetir? ¿Dengue? Hemograma, paciente con síndrome febril, trombocitopenia, hemoconcentración y bandemias, o sea que tiene más del 10% de formas inmaduras de neutrófilos. No estamos hablando de blastos, nada más de puras bandas. ¿Dengue? ¿Qué cursa más o menos de ese tipo que es típica en México? No, pues dengue. ¿Cuál? ¿Dengue no es dengue? Sí, exactamente, Doc. Entonces, aquí el problemita de hantavirus lo vamos a mencionar más al final de este tema, pero realmente no hay estudios que lo determinen en México. Y la sintomatología, como pueden ver, al menos inicial es muy similar a otras virosis, sobre todo dengue. Aquí la característica que debe recalcar mucho es afección pulmonar. Realmente un dengue con síndrome de estrés respiratorio agudo no es común. El dengue te puede dar falla multiorgánica, pero generalmente a expensas de algo que se llama microangiopatía trombótica y lesión hepática y lesión renal. No es
común del dengue, que sí lo hace, sí hay casos documentados, pero no es común del dengue una neumonía difusa, a diferencia del hantavirus, pero en hallazgos bioquímicos, sobre todo de la biometría hemática, si los hallazgos son similares, entonces para que se contemple. Al final voy a hablar un poquito del hantavirus en México yo, pero sí deben contemplar que su similitud con esta enfermedad, sobre todo el dengue, llama la atención, ¿eh? Adelante. Y muy Hola. bien. Entonces vamos perdón. Continuamos con el tratamiento, que lo mismo, no hay vacuna eficaz, pero pues se ha intentado con la ribavirina y pues es lo que hay hasta el momento. Entonces se recomienda más la prevención, que pues esta consiste en el uso de guantes desechables y mascarillas al estar en actividades en cuartos con potencial infestación de ratones. Si recuerdan, la exposición en espacios cerrados es muy importante. Y pues evitar partículas de polvo que tengan excreciones. Ahora. De la parte de prevención, ay, perdón, te interrumpí, ¿eh? De la parte de prevención, una manera eficaz de evitar las partículas de polvo contaminadas, estas al final son contaminadas con heces de roedores, pero por ejemplo, zonas cerradas por mucho tiempo, por ejemplo, una cabaña, que vayan a Arteaga, voy a poner un ejemplo así. Rentan una cabaña, pero no es una cabaña baratilla que pues hay que llegar a limpiarla. Un método eficaz inicial es llegando, es dejar que todas las partículas diseminen al exterior de la manera más rápida. Literalmente es llegando y abrir todas las ventanas. Una vez abierto todas las ventanas, antes de la limpieza se sugiere humedecer las superficies, echar ahora sí que cloro diluido en agua para empezar la limpieza. Esto, por ejemplo, quien tenga una cabañita ya comprada y no vaya seguido. Esto con el objetivo de eliminar con la mayor velocidad el virus en las partículas que queden residuales, porque es muy común que los roedores habiten en lugares deshabitados por tiempo prolongado. Es recomendable, por ejemplo, en ese aspecto como medida preventiva. Lo otro, obviamente, aquí como dice, en este tipo de actividades usar guantes desechables y mascarillas, al menos durante el proceso de limpieza. Pero la medida más importante yo consideraría es la adecuada ventilación. Hay que evitar los lugares completamente cerrados como cuevas. En cuevas también se pudiese dar este entorno, pero lo más común en el entorno rural son cabañas, por ejemplo, para que lo tengan muy contemplado, porque pues, a los roedores les encanta. Adelante, doctora. Sí, muy bien. Y de igual manera, diagnóstico, pues IgM, IgG, inmunofluorescencia, ELISA, inmunotransferencia, PCR, búsqueda de tejidos con inmunohistoquímica. Y ahí le das, por favor. Y bueno, ya hablando un poquito más específico del tratamiento, bueno, encontré este artículo que nos habla de cómo tratar a pacientes normotensos e hipotensos. Pues hay que considerar que en un paciente normotenso hay que mantener una restricción de fluidos de 1000 a 1500 mililitros y administrar diuréticos y cuidar la hemofiltración. No, con hemofiltración se refiere a que si hace un falla renal, iniciar diálisis. A eso se refiere con la hemofiltración. Sí. Y al hablar de un paciente hipotenso, pues hay que estar monitoreando el volumen de la... perdón. Hay que estar monitoreando la presión de enclavamiento pulmonar y pues ver si esta es mayor o igual a 8 milímetros de mercurio. Y en caso de que sea así, pues se va a administrar vasopresores y pues también cuidar el volumen.
Y ya al hablar de pacientes en los que ya se está usando ventilación mecánica, porque pues si recordamos, en un 60% de los casos es un cuadro complicado, pues encontré este, que es iniciar con dopamina a 2.5 miligramos por kilo por minuto o noradrenalina. Y esto buscando incrementar la presión arterial media a 70-80 milímetros de mercurio. Y ahora, pues se va a evaluar si la presión arterial aumentó a más de 70, bueno, está en más de 70. Ay, no me acuerdo bien de eso. Bueno, se tienen que evaluar los criterios de perfusión, que esto es el nivel de lactato arterial, de perfusión de la piel, el gasto urinario, y pues si la perfusión no es la adecuada o si el índice cardíaco es menor de 2.5, se debe iniciar dobutamina. Si quieres, aquí te voy a ayudar, doctora, para no trabarse. Esta Sí. parte, aunque no lo crean, en el sentido del tema no es tan importante. Esto, su relevancia es el manejo hemodinámico de un paciente con cuadro de choque distributivo, que eso es lo que nos va a generar el síndrome pulmonar de hantavirus, un síndrome de estrés respiratorio agudo asociado a un choque distributivo. Por eso nos pone la diferencia entre hemodinamia. El paciente intubado debemos clasificar si este choque es puramente distributivo y mixto. Cuando es mixto existe un componente cardiogénico. Aquí es donde, pues, por eso se refiere la doctora a estos componentes del índice cardíaco y la PAM, porque con eso nosotros vamos a determinar si el gasto cardíaco está afectado. Los choques se dividen en dos, hipodinámicos y hiperdinámicos. Por excelencia, un hiperdinámico es el distributivo séptico y los hipodinámicos son el hipovolémico y el cardiogénico. Se dividen así prácticamente porque en el primero el gasto cardíaco está aumentado. Obviamente en un cardiogénico va a estar disminuido y esto a través de parámetros que nosotros determinamos es con lo que vamos a jugar. Siempre el objetivo va a ser conseguir adecuada perfusión. La perfusión, los índices más fáciles de detectar son los que pone aquí la doctora. Medir niveles de lactato, eso puede ser en una gasometría arterial, llenado de la piel, coloración, por ejemplo, llenado capilar, perdón, coloración de la piel, y el otro es el índice urinario, débito urinario, volumen urinario, como lo quieran ustedes tomar. Eso nos hablará de la perfusión periférica de manera adecuada. El otro punto es decidir cómo manejar el choque. Aquí nos pone sobre la presión de encablamiento pulmonar, ya algo muy avanzado. Aquí lo que nos quiere decir la presión de encablamiento pulmonar es que existe una presión capilar pulmonar elevada. Esto sucede cuando hay falla cardíaca, como en un choque cardiogénico. Evidentemente, en estos casos, generalmente el volumen se disminuye porque a los choques cardiogénicos les hace mal pasarles agua, así de manera rápida. Cuando la presión de encablamiento pulmonar es baja, significa que al paciente le falta líquido. Entonces, aquí lo más recomendable entonces es administrar líquidos. Esa es la gran diferencia. Independientemente no se aprendan los valores, no les sirve aquí ahorita. Más adelantito pudiesen verlos, pero no los van a recordar, no es algo de su nivel que requieran saber. Este tipo de abordajes hemodinámicos son útiles para internistas, urgenciólogos, intensivistas y anestesiólogos. Somos las 4 especialidades que vemos esta parte, que nos interesa saber valores de presión arterial media, índices cardíacos. La presión de encablamiento no la podemos tomar, es un método muy difícil, requiere método de termodilución, que es el famoso Swan-Ganz, pero usamos otras metodologías indirectas. Por ejemplo, dilución de litio lo usan los anestesios u otros tipos de monitores a través de diferencia de gases arteriales, una línea arterial y un catéter central, por ejemplo, en quirófano lo pueden usar ellos, y de acuerdo a la diferenciación de gases esos. Nosotros lo podemos hacer de manera indirecta en interna, tomando gasometrías de un catéter central, que lo usamos muy comúnmente en interna, aquí y hacer un taller de gases usando la famosa fórmula de Fick. Eso ya es a papel, nosotros podemos sacarla. Podemos suponerla indirectamente con la presión venosa central, que eso también lo podemos determinar con un catéter central, que esos sí son muy comunes de usar. Podemos determinarla a través de ecocardiografía, podemos
calcular la presión de enclavamiento pulmonar a través de ecocardiografía también. O sea, hay muchos métodos más, por eso les digo, ya es algo muy avanzado, depende de cada especialista. No me tiene mucho caso, aquí nada más el abordaje está bien para conocerlo, pero no es un algoritmo que requieran aprenderse, ¿ok? Pero está bonito, eso es un detalle, pero esto yo lo considero ya más de especialista, no tiene caso en su nivel. Aquí lo que deben saber es que la enfermedad es una enfermedad grave, ya lo mencionó la doctora. Los cuadros que se contagian, el 60% incluso puede cursar grave e intubación. El manejo prácticamente soporte, a esto se le llama, esto es el manejo de soporte, dado que no existe un manejo curativo eficaz. La ribavirina se sugiere, lamentablemente no hay estudios que corroboren que esto sea real, pero pues es lo que hay disponible. Ok, entonces continúa, doctora, nada más quería hacer hincapié, no te molestes tanto en explicar esta parte porque sí es muy avanzadito e innecesario, ¿eh? Adelante. Ay, sí, de hecho nada más lo encontré en un artículo ya poquito antes de empezar y pues se me hizo bien y lo puse. Sí, no te apures. Es algo interesante, es para una sesión manejo hemodinámico, eso es un manejo general, no solo de hantavirus. Es interesante a quien le interese, pero eso es tema de otro tipo de clase. A lo mejor de un tallercito para el congreso. Adelante, Bueno, chicos. muy bien. Entonces, pues ya para recapitular y terminar con antivirus, este alcanza su punto máximo a finales de la primavera o principios del verano. O en su contraparte, en primavera y otoño, que es cuando es el máximo de las actividades agrícolas humanas. Ahora ya comentamos que se presentan de 150 a 200,000 casos al año. Y para el síndrome pulmonar por antivirus, pues es el que tiene más letalidad, de un 40 al 60%, y es comúnmente provocado por el virus sin nombre, que hay que recordar que es de Norteamérica. Y pues ya para terminar, para concluir como con los métodos de prevención, es airear el ambiente, que es lo que comentaba el doctor, que es lo más importante, más que desinfectar, más que la máscara, que los guantes, pues airear el ambiente. Y de igual manera, pues acompañarlo de una buena limpieza con desinfectantes, paños mojados, toallas de papel y pues el cubrebocas, los guantes. Y con eso terminaríamos antivirus y ya continuaría mi compañera Andrea. Muy bien. Aquí voy a entonces hacer el paréntesis. Este sí va a estar grande, ¿eh? De la limpieza nada más quería agregar, una dilución de hipoclorito de cloro con agua al 5% es suficiente para inactivar el virus, ¿ok? Entonces, en ese caso, llegan, airean su área bien y después de airearla ya echan sobre toda la superficie su agüita clorada. Les voy a quitar un momentito el control de la pantalla y les voy a poner aquí algo. Este mapa que están observando aquí ahorita es la distribución mundial de los síndromes tanto pulmonar por hantavirus y el síndrome renopulmonar por hantavirus en Europa. Quiero que nos vayamos a América. Miren las zonas de casos, cómo están distribuidas. Si lo observan, prácticamente es todo el continente. Pero llegamos a México y ¿qué pasa? ¿Por qué no está? ¿Por qué aparece como zona no endémica? Ahí está raro porque pues literalmente el vecino del norte, que el clima es muy similar, pues reporta casos y de alta incidencia. Y si nos vamos a Centroamérica, en Centroamérica reportan casos con manera más escasa, hasta Brasil que también los reporta de manera frecuente, pero lo que es, por ejemplo, Colombia, pues reporta también casos. Y México, aquí qué sucede, no, junto con Groenlandia son los únicos dos países que no tienen casos. Eso es un punto ahí bien importante y un déficit lamentablemente en las detecciones epidemiológicas del país. Aquí, un articulito interesante. ¿Dónde están las neumonías de hantavirus por México? Se han hecho estudios zoonóticos, específicos zoonóticos, no en personas, donde aquí, bueno, especificamos, existen pocos estudios de entrada,
pero estos han sugerido que roedores portadores de hantavirus, o sea, quienes han detectado anticuerpos para hantavirus, existen en los estados de Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Estamos hablando del centro sur del país. Aquí entonces, estos roedores sí existen. Sin embargo, la cantidad de casos que se reportan son casi nulos. Aquí, por ejemplo, nos dicen que en Yucatán solo se han detectado 4 casos positivos con anticuerpos para el virus. Y más allá de eso, no se han hecho otros estudios realmente. O sea, no tenemos una metodología estandarizada para la detección de los casos. Entonces, se hace un hincapié. Desconocemos en este momento si la falta de notificación sea por falta de mayor investigación o ausencia de la infección. En este caso, entonces, sabemos que existen roedores portadores. Las zonas son muy específicas hasta el momento, pero hay que recalcar que los estudios zoonóticos son de baja calidad y pocos, y los estudios en humanos son muy, muy nulos. Aquí quien los ha llegado a investigar es el INER, aquí lo pone. En la actualidad, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosio, que es el INER, está estandarizando una metodología molecular para encaminar la detección de este virus y otros, ¿ok? Esta herramienta epidemiológica lamentablemente no se ha implementado en otras zonas. Entonces, por lo tanto, hay que tener recalque que esta enfermedad puede estar presente en el país, pero está infradiagnosticada. Eso es lo que quiero que saquen de este artículo. Es un artículo cortito, pero es para hacer un hincapié en la importancia de esta enfermedad emergente, dado que ya vieron que pues está distribuida en todo el mundo. Tenemos el serotipo más grave. Ya vieron que el virus sin nombre representa una fase de la enfermedad grave con una alta mortalidad. Su principal síntoma va a ser el síndrome de estrés respiratorio agudo. En estos tiempos, este síndrome, la verdad, es indistinguible del COVID. Los pacientes que vemos de COVID generan un síndrome respiratorio agudo tan severo y rápido que la verdad en este punto epidemiológicamente lo ignoramos y no hacemos pruebas. Siempre hemos tenido pacientitos en interna que llegan así con neumonías difusas severas y lo que hacíamos en el pasado los clasificábamos como influenza probable. La misma situación, o sea, no estamos haciendo diagnósticos moleculares y por este motivo desconocemos y solo quiero hacer un hincapié muy importante. Esta es aquí la gran incógnita en México, ¿eh? Para que tengan cuidado, es por eso que se hace en esta clase lo más relevante, las medidas preventivas, ¿eh? Es lo más relevante ahorita que deben de saber. Y pues nada más, chicos, con esto quería acabar Hantavirus, esta pequeña polémica. Ya voy a dejar de compartir para empezar con el siguiente tema. Muy bien. Bueno, yo les voy a Esta hablar. enfermedad. Sí, No, ahí disculpa, doctora. Esta adelante, enfermedad que va a hablar la doctora también tiene una relevancia epidemiológica inusualmente importante, la verdad, porque no pareciera tanto, es una enfermedad ignorada, pero ha habido aumento de casos en los últimos años asociado laboral, ¿ok? Nosotros no somos de la población de riesgo, pero vamos a ver que esta es una enfermedad laboral que cada vez está cobrando mayor importancia. Yo creo que nos vamos a tomar ya para terminar este tema, esta clase, para dejar una clase completa a los coronavirus, que sí me interesa hablar profundo de ellos ahorita por el COVID, ¿verdad? Entonces eso sería lo de mañana. Ahorita vamos a tratar de acabar Coxiella burnetii porque sí me interesan unos puntos importantitos, que ahí los interrumpiré. Adelante, doctora. Ok, bueno, les voy a hablar de Coxiella burnetii. Entonces, vamos a empezar. Coxiella burnetii es un bacilo pleomorfo que además es una bacteria intracelular estricta
Esta bacteria anteriormente había sido clasificada como Rickettsia, pero ya después hicieron estudios moleculares, genéticos y sí, y compartía un poquito más características con las proteobacterias y desde entonces se considera pues como tal, ¿no? Entonces ahí sí, si lo recordamos de cuando llevamos nosotros microbiología, todavía lo incluían en el grupo de las Rickettsias y hablaban muy poquito acerca pues de esta bacteria en cuanto pues a los cuadros que origina, por lo mismo de que es muy inusual, pero pues no es menos importante, ¿verdad? Bueno, esta bacteria, al ser proteobacteria, comparte similitudes con pues, otras proteobacterias como lo son Legionella y Francisella. Y algo muy interesante acerca de Coxiella es que no puede ser cultivada pues en medios de cultivo estándar, digamos, de que agar sangre o agar chocolate, esos no, bueno, agar en general no se puede. Nada más puede ser cultivada en huevos embrionados o animales de laboratorio. Perdón. También en cultivos celulares, pero pues estos in vitro. Ahora, Coxiella burnetii tiene una distribución mundial amplia y al menos desde 2009 han habido rebrotes en Francia, pero aquí les enlisté una lista pues, de países donde se han registrado en esta última década y pues incluye Suiza, Gran Bretaña, Alemania, sur de Francia, Norteamérica, Irak y la Guayana francesa. ¿Ok? Todo esto a partir desde 2009. Excelente, doctora. Te voy a interrumpir aquí. Okay. Coxiella burnetii se llama bacilo pleomórfico, dado que tiene dos fases, una extracelular o una intracelular. La extracelular es un tipo de espora, no es metabólicamente activa, o sea que no se divide, por lo tanto no se puede cultivar. Requiere estar en un huésped, generalmente en este caso un macrófago, como nos va a decir la doctora, y bueno, dentro de un lisosoma, y es ahí cuando empieza su fase activa metabólica y su replicación. Ahí es cuando se convierte ya como tal en un bacilo, es un bacilo dentro de la célula, y es por eso que no se puede cultivar. Necesitas literalmente cultivos celulares, como bien dijo la doctora. Ese es el motivo principal. Entonces, vamos a entender que esta es una bacteria, como puso en su diapositiva, de dos fases. Una extracelular y una intracelular. La extracelular es inactiva metabólicamente y la intracelular es activa. Nada más quería hacer mucho hincapié en esa parte. Adelante, doctora. Sí, y luego, aparte otra cosa para mencionar es que tiene reservorios y estos cuáles van a ser, pues generalmente son mamíferos, pero principalmente aquellos que son pues animales de granja, como por ejemplo pues el ganado caprino, vacuno y así. También puede estar... Caprinos y bovinos, así, esas tres, así aparecen. Caprinos, ovinos y bovinos. Sí, esas son las más... Ovejas, vacas y cabras. Sí, son las más frecuentes, pero también podría estar de reservorio en aves, en algunos artrópodos, y pues la garrapata, que es por eso que antes se clasificaba con las riquecias, porque pues también en las riquecias tienen reservorios a la garrapata. Sí. ¿Ok? Y Aquí luego, hay que hacer un hincapié muy diferente con riquecias. No lo hemos visto, pero quiero hacer una diferencia bien importante. Vamos a ver que el grupo de las riquecias, su transmisión es a través de las glándulas salivales de las garrapatas. Coxiella burnetii es una gran diferencia y es lo que le hace un problema de salud importante laboral, es que su transmisión es a través de las heces fecales de las garrapatas. Vamos a ver qué gran diferencia hace esto que sea la saliva y las heces, ¿ok? Porque es una gran diferencia que determina su importancia clínica actual. Adelante, doctora. así es. Y luego, pues esta bacteria pues es esparcida al medio ambiente por medio de los productos que son del parto de los animales y de las excreciones de los mismos animales. Y estas
bacterias esparcidas pues contaminan el heno y el polvo. Las infecciones a los humanos ocurren entre 2 a 3 semanas después de la inhalación de pues, partículas contaminadas. Y ya después, como mencionó el doctor, se internaliza la bacteria en los macrófagos alveolares. Y ahorita tengo un esquema de eso, ¿verdad? Ahora, aquí mencionarles el último punto de las rutas de transmisión a los humanos es que, como se podrán dar cuenta, pues contaminan el heno y el polvo. Entonces, casi siempre es incidental la transmisión. Y pues esto es más que nada a la exposición que existe en las ocupaciones de las personas que se encuentran cerca de los animales que están infectados. Entonces, por eso supone un riesgo ocupacional y se deben de tomar medidas preventivas respecto a esto. ¿Qué más les menciono? Ah, sí, la transmisión entre humano y humano es rarísima, es muy infrecuente, pero no imposible. Leí en el Up to Date que se había reportado un caso de un trabajador de una granja que pues está infectado, pero su esposa no tenía nada que ver ahí cerca de la granja, pero también se infectó por, pues, porque mantuvo relaciones sexuales con su marido. Entonces, pues, yo creo que todavía hay mucho campo de estudio con respecto a Coxiella y para entender, pues, mejor cómo funcionaría pues, la transmisión. Como les digo, la transmisión de humano a humano no es imposible, pero es muy, muy rara. Ahora, esto es lo que les mencionaba al principio. Bueno, la Coxiella burnetii infecta pues, a los animales y ya pues por medio de los productos que usualmente son por pues, las excreciones, las excretas pues, de los animales o de los productos del parto, pues llegan al humano de manera incidental. Y aquí sucede un periodo de incubación de 2 a 3 semanas, donde pues de todas las personas que pudieran estar expuestas a esto, al menos el 60% va a cursar asintomático, mientras el 40% padecerá pues la enfermedad aguda, que es la fiebre Q. ¿Ok? Entonces, ya después de esto, de todas esas personas que adquieren la enfermedad aguda, casi siempre las más frecuentes son la presentación de neumonías y de hepatitis, pero existe un pequeño porcentaje que en esta imagen nos menciona el 2%, que desarrollan una enfermedad crónica y la principal de todas estas es la endocarditis. ¿Ok? Muy bien, entonces, Coxiella es una bacteria bien complicadísima, ¿ok? Aquí lo que quiero que sepan es de que hablamos de dos fases de la enfermedad, la aguda y la crónica, ya lo explicó la doctora. La aguda se conoce como fiebre Q, que es la que vamos a analizar. La fiebre Q se caracteriza por una neumonía típica. Esta sí es neumonía típica porque Coxiella burnetii se considera agente atípico, se incluye. Es muy característico que esta síndrome sea subagudo, evolución un poquito prolongada y efectivamente, como dice la doctora, se acompañe de una hepatitis. Es bien importante saber que la inhalación de las partículas es la principal vía de entrada, pero no la única. Se puede ingerir, y esto sobre todo por la ingesta de fluidos de la vaca. Recordemos que, por ejemplo, se excreta en la leche, así que se puede consumir sin leche bronca, es una contraindicación entonces de la leche bronca, ¿verdad? Por eso hay que pasteurizarla. Pero también en los quesos, tengan en cuenta que para hacer el dichoso cuajo, se usa la placenta de las vacas, por ejemplo. Entonces también esta puede portar el virus, la bacteria. Entonces aquí también los quesos broncos tenemos ese problemita, ¿verdad?
de que pues pueden portarla. Entonces, no es la principal vía de entrada, pero también puede ser por ingesta. La inhalación por mucho supera, por eso es importante, por eso quería hacer hincapié entre las otras ricketsias. Bueno, entre las otras bacterias del grupo Rickettsia, porque no es una rickettsia, las ricketsias en sí, su propagación es por las glándulas salivales a través de la mordida de la garrapata. Coxiella no. Coxiella es a través de las heces, tanto de las garrapatas como de otros animales. Y estos una vez que se desecan, porque resiste la desecación, esta fase que les mencioné que es la espora, resiste el medio ambiente, no se reproduce, pero es altamente infectante porque resiste varias horas a cierta temperatura, no las de pasteurización, pero sí resisten ambientes húmedos y temperaturas bajas y puede diseminarse distancias largas a través pues, de la inhalación, una inhalación accidental, obviamente. Recalco lo que dijo la doctora de que la documentación de casos de infección humano-humano son escasos, no es la principal. Realmente el manejar estos pacientes no representa una infección directa para el personal de la salud. De hecho, no están descritos, ¿eh? Los casos descritos son prácticamente como los que mencionó la doctora. En este caso, pues una relación sexual. Hay casos de que no ha habido relaciones sexuales, que únicamente pareciera que compartir utensilios, o sea, por las secreciones, pudiese ser factor de riesgo. No se está determinado, esa es una parte de estudio importante, pero sí deben saber que por lo menos la infección nosocomial no existe, o al menos no se ha corroborado, ¿ok? Y nada más, quería recalcar ese punto, ¿eh? Continúa, doctora. Bueno, Coxiella burnetii, ¿qué hace? Pues invade a la célula eucariótica pues por medio de un proceso de fagocitosis que es propiciada por esta invasina, la OMPA, y a partir de esta, pues sucede todo un proceso de vía endocítica con una fusión de eventos de endosomas y autofagosomas, que finalmente, ¿qué es lo que hacen? Generan una vacuola donde se almacena pues, la bacteria y aquí mismo crece. O sea, esto es todo lo que, bueno, esto es muy molecular, pero a grandes rasgos esto es lo que hace y lo que debemos de entender que hace. ¿Ok? Entonces, también mencionar esto que ya recalcó mucho el doctor, que una característica importante de esta bacteria es que tiene una variación antigénica, que también se conoce como fases de variación. Entonces, Coxiella expresa un antígeno de fase 1, que es la altamente infecciosa, y que simplemente una sola de estas bacterias puede infectar al humano. Y en esta forma es como se mantiene en animales y humanos. Pero ya después, cuando se cultiva en huevos embrionados o en células in vitro, sucede un cambio de antígeno a fase 2. Y esto se da, ¿por qué? Porque sucede un cambio en el lipopolisacárido de su cápsula y esta parte es la no infecciosa. Y esto es usualmente lo que se encuentra cuando se hace un momento en el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, tenemos que identificar a las personas que están en riesgo de infección. Las personas que están en alto riesgo de infección son aquellas personas que están en contacto con animales de granja, trabajadores en general, inclusive veterinarios. Personas que viven a favor del viento de granjas y estiércol, paja o polvo contaminado. Las personas que vivan en zonas, me imagino, rurales, donde esto es más frecuente. Todo el personal de laboratorio que trabaje con Coxiella burnetii, que no está exento de adquirir las esporas de algún lado, y los trabajadores del matadero, de acá del rastro. La edad. Vamos a mencionar que son muy pocos los casos descritos en personas muy jóvenes. En niños es sumamente extraño. Pero de todos modos, o sea, nada está escrito con respecto a las infecciones, ¿verdad? Entonces, cualquier persona puede estarse
infectando, pero pues el problema es que no, que pues hace falta de meternos más en el diagnóstico etiológico a nivel pues biomolecular, ¿no? En lo que sí se ha encontrado son personas que a lo mejor tienen una enfermedad de base conocida, a lo mejor como una valvulopatía o algo así, y en que estrictamente debemos encontrar el agente etiológico pues para atacarlo de raíz y poderle dar un buen tratamiento y seguimiento al paciente. Y pues por esto mismo es que yo creo que es más frecuente entre los hombres entre 30 y 70 años, que son pues personas que a lo mejor tienen mayor riesgo cardiovascular. No sé si está en lo correcto, doctor. Realmente es por factor laboral. Si se fijan lo que trabajan en granjas o mataderos, generalmente la mayoría son hombres y son de ese rango de edad porque es el rango de edad laboral. Pues de a mínimo en México todavía les va a tocar, pero van a ver en su comunidad granjeritos o señores que pues cortan sorgo, maíz, todo eso, de 65, 70 años. O sea, realmente es por exposición laboral, es más frecuente. Ocupacional. Sí, porque, bueno, eso era a lo que me refería con respecto a la edad, pero también con lo del género es más importante por lo que menciona, que sí es más frecuente en hombres que en mujeres. Las personas que tienen VIH tienen un riesgo que no está aclarado, pero se estima que aproximadamente podría ser 3 veces mayor, más el riesgo que cualquier persona inmunocompetente. Y las embarazadas tienen el riesgo, están en riesgo, como en casi todo, pero por las complicaciones que podría traer el embarazo, y al menos se han descrito como complicación que se tengan los cuadros febriles, un aborto espontáneo, un parto prematuro, un retardo del crecimiento intrauterino, la muerte intrauterina y oligohidramnios. ¿Ok? Las manifestaciones clínicas de la infección aguda son 4 principales. Una enfermedad similar a la gripe, que esta es autolimitada y es la presentación más común. Es un cuadro gripal clásico y está acompañado de fiebre de 40 grados centígrados. Esto se puede limitar de 1 a 3 semanas, y lo que se menciona en la bibliografía es que podría existir fotofobia, pero esta por la cefalea que presenta pues el cuadro gripal. Ahora, la neumonía suelen ser casos leves, también es una presentación común. Aquí los pacientes tienen una tos no productiva y fiebre, y tienen anormalidades mínimas a la auscultación, inclusive ya cuando si se les llegara a pedir una radiografía de tórax, también los cambios suelen ser mínimos, o a lo mucho de quedar el patrón de vidrio esmerilado, pero hasta ahí. Y a lo mejor por esto está muy subdiagnosticado. También pueden cursar con cefalea, mialgias y artralgias, y este cuadro puede durar de 10 días hasta 90 días, 3 meses con neumonía. En el otro tenemos la hepatitis. Estos pacientes cursan con pues, enzimas hepáticas elevadas y una hepatomegalia sin ictericia, con episodios febriles agudos o con fiebre de origen desconocido, que de esto nos hablaba el doctor al inicio del semestre, de que son esas fiebres de que nada más no encontramos qué podría ser, pero es porque no estamos pensando en organismos atípicos, como por ejemplo. Y pues en el caso de que pues abordemos el diagnóstico de por qué tiene hepatitis el paciente y le pidamos una biopsia hepática, se pueden encontrar granulomas en forma de dona, y que estos son algo característicos de Coxiella. Ahora, la endocarditis puede cursar aguda, pero en pacientes que ya hayan tenido antes una enfermedad valvular o algo así. Esta es una presentación sumamente rara, y lo único que se menciona es que puede cursar con vegetaciones valvulares, y pues ya la demás clínica pues es pues cardíaca.
Y eso ya lo platicaremos en el tema. Volvemos a hablar de ella ya en endocarditis, en el tema de endocarditis. Ahí no te metas mucho. Sí, doctor. Ok. Ahora, las manifestaciones clínicas de la infección persistente, llamémoslas crónicas, aquí pues mencionamos de nuevo la endocarditis, pero ya de una forma pues más avanzada. Lo mismo con pacientes que tenían enfermedad valvular de base, que tienen mayor riesgo de desarrollarla. Y pues de todas las presentaciones crónicas, esta es la más común de todas, como les mencionaba al inicio. También puede existir una infección vascular que usualmente se encuentra sobre lesiones persistentes, cuales aneurismas o prótesis vasculares, y en estos también cruza con fiebre. Adicionalmente, se añaden dolor abdominal y pérdida de peso. Ahora, puede existir infección del hueso y de la articulación. Aquí, Coxiella burnetii puede ser el agente etiológico de una osteomielitis o algunas infecciones de la articulación en que los cultivos para pues hayan sido negativos, porque pues ya mencionamos, no crecen en cultivos estándar, nunca lo vamos a aislar en agar sangre ni agar chocolate en ninguno. Entonces por eso salen negativos, pero el paciente sigue presentando su cuadro, entonces pues hay que pensar en otros agentes etiológicos. Y otras manifestaciones de infección persistente pueden incluir efusión pericárdica, fibrosis pulmonar intersticial, pseudotumores de pulmón, fibrosis hepática, cirrosis, amiloidosis y algunas presentaciones similares al linfoma. Y el diagnóstico, pues primero vamos a tener una sospecha inicial, ¿no? ¿Y de quiénes vamos a sospechar? Pues las personas que habíamos mencionado que tienen factores de riesgo para fiebre Q y que estén sintomáticos, pero de las embarazadas podríamos sospecharlo, aunque estén asintomáticas, pero se hayan tenido, que viven por ahí cerca o que estén trabajando ahí, de que en las granjas o en los mataderos. El diagnóstico se hace meramente por serología con inmunofluorescencia, ¿sí? Y se va a realizar con antifase 1 y 2, pero que el diagnóstico va a ser la antifase 2, que se hace con antiinmunoglobulinas en una dilución de 1 a 50. Y aquí que se van a encontrar, pues, anticuerpos antifase 1 y 2 IgG, IgM e IgA elevados. Los de IgG son mayor a 800 y con esto hacemos el diagnóstico, y también con la misma serología es que vamos a hacer el seguimiento para el tratamiento para las enfermedades que sean crónicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos saber de la serología también? Podemos hacer esta prueba a las personas después de 1 o 2 semanas de que hayan estado expuestos a la bacteria, pero al menos el 90% de las personas empiezan a demostrar títulos elevados a partir de la 3ª semana. ¿Ok? Entonces nada más para considerar eso, al menos al momento del diagnóstico. Ahora, también podemos hacer PCR, y esto en quién lo vamos a hacer, pues en personas que sigan sintomáticas, que no les encontremos nada y que tengan títulos bajos de anticuerpos en la prueba serológica de inmunofluorescencia. ¿Ok? Y aquí pues nos va a decir si tiene Coxiella o no. También, obviamente también podemos cultivar, y pues ya mencionamos, tienen que ser huevos embrionados o cultivos celulares in vitro. Y también debemos hacer diagnósticos diferenciales con otros virus, y cuáles van a incluir pues el Epstein-Barr virus, citomegalovirus, influenza, hepatitis A, B, C, el virus del dengue, parvovirus, enterovirus y pues la fase aguda del VIH. Esto en cuanto pues a los episodios de fiebre, y al menos en las hepatitis, a lo mejor por la presentación hepática que también está, que la fiebre Q manifiesta pues en su fase aguda.
Ahora, del diferencial de las bacterias, vamos a incluir a Neisseria meningitis, Streptoneumoniae, Borrelia. Bueno, al menos estos dos primeros los vamos a descartar desde el principio, de si mandamos a hacer cultivos al principio, y si creció algo, ¿verdad? Vamos a hacer diagnóstico de exclusión, al menos con pero esto se refiere más como a la clínica. Y también vamos a incluir a Borrelia burgdorferi, Rickettsia, Mycoplasma y Clamidia en cuanto a los cuadros de neumonía que tenga el paciente. Y, a ver, ahora les voy a pasar el tratamiento. Miren, esto también es de sostén, pero eso pues ya es otra cosa aparte y ya únicamente les voy a mencionar el tratamiento que va dirigido contra la bacteria. Y hay distintos fármacos con los cuales podemos estar trabajando. Se los voy a mencionar así rápido, no me tardo mucho porque ya se acabó la hora, pero no me tardo mucho en esta diapositiva, es la última. ¿Ok? En los adultos, el primerito que vamos a tener de elección es la doxiciclina, inclusive esa también se da en niños o en adultos con valvulopatías. La dosis son de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día por 14 días. Y ya. En los niños que tengan un peso mayor a 4,5 kilos, me parece, creo que son de 2,2 miligramos, pero con el mismo esquema de 2 veces al día por 14 días. Y ya, o sea, eso es lo único que vamos a dar, se da solita. En caso de que existan intolerancias o algo así, pues podemos proceder a otros fármacos, y aquí se los menciono. La minoxiclina con el mismo esquema, 100 miligramos 2 veces al día por 14 días. El trimethoprim con sulfametoxazol, en caso de que exista intolerancia pues a la primera y la segunda línea. Y aquí las dosis sí cambian, 160 miligramos de trimethoprim más 800 de sulfametoxazol, también 2 veces al día, pero esto va a ser en pacientes que tengan función renal normal. Y pues ya tenemos que jugar con ello, ¿verdad? A ver qué tenemos tanto en disponibilidad y pues en la tolerancia que se tenga con el paciente. La cuarta línea es de claritromicina y la quinta línea de ciprofloxacino, ambas en 500 miligramos 2 veces al día y también por 14 días, me parece. Ahora, las personas que acá les mencioné que tienen valvulopatías o cardiopatías o aneurisma vascular, casi siempre son las personas que tienen un cuadro persistente. Vamos a seguir con los mismos fármacos. Doxiciclina. Pero las dosis van a ser iguales, pero el periodo va a ser muchísimo mayor. Pueden ser desde hasta 1 año hasta 1 año y medio, hasta que no encontremos los títulos serológicos por debajo de 800, me parece. Y si no existe tolerancia a la doxiciclina, vamos a dar hidroxicloroquina. Ahora, las embarazadas, pues, ya ven que es un choco las embarazadas porque podrían o no tener riesgo teratogénico, los fármacos, bla, bla. Lo único que encontré en las bibliografías es que podemos dar trimethoprim sulfametoxazol. Es el mismo, las mismas dosis que en un adulto normal. También se da 2 veces al día, pero aquí se va a dar hasta el 8º mes de gestación. Y si se da durante el primer trimestre del embarazo, tiene que estar acompañado siempre de ácido fólico. Y porque nada más hasta el 8º mes de gestación, o sea, si la paciente sigue con el cuadro y ya llegó el 8º mes de gestación, pues lo vamos a suspender porque el feto, bueno, se puede tener el riesgo a que exista kernicterus. Y ya, hasta ahí. Les tenía también aquí unos, bueno, la prevención. Existe vacuna y desde luego tenemos que educar a la población con respecto pues a los lácteos y pues toda esta cuestión de los animales, tener una buena limpieza, desechar apropiadamente los residuos a los empleadores o a los empleados de que se atengan a protocolos de seguridad estrictos, que las granjas estén lejos de la población, consumir leche pasteurizada, poner en cuarentena el ganado importado y excluir a las personas que tengan factores de riesgo de las situaciones de riesgo. Básicamente que no estén trabajando ahí. Y también tener un chequeo periódico del ganado. Eso ya son medidas preventivas un poquito más dirigidas.
Y ya lo que les decía es que tenía preparado presentar unos casos, pero pues ya no nos alcanza el tiempo. Y yo creo que ahorita los diferimos. Quiero que los pongas porque quiero hacer unos hincapiés en tratamiento, pero ya la clase de mañana. Vamos Ok. a tomar poquito tiempo, nada más 5 minutos para poder ver coronavirus bien completamente mañana. Hay unos puntos que quiero especificar del tratamiento, porque, por ejemplo, la doxiciclina es una opción en embarazo, pero de eso hablaremos mañana también, ¿ok? Tienen clase ahorita, ¿verdad? Chicos, ¿Mande? ¿tienen clase ahorita? Creo que sí tenemos unos 5 minutitos, doctor, de chance. Ok, miren, nada más de manera rápida. El tratamiento de esta enfermedad, la primera línea es la doxiciclina, como neumonías atípicas. ¿Se acuerdan que les mencioné que para neumonía típica se usaban tetraciclinas y macrólidos, que están los dos, ¿verdad? Y también, pues, en formas graves, quinolonas, que mencionamos el levofloxacino, aquí nos pone la quinta línea con el cipro, pero a fin de cuentas se dan cuenta que coincide con los tratamientos de neumonía típica. Ese es un punto importante que quiero tomar. El otro, en embarazadas siempre es un show con los medicamentos. Sin embargo, existen más opciones seguras. Trimetoprim sulfamethoxazol no es ahorita primera línea en Coxiela Burnetti que yo me acuerde. Queda en primera línea la doxiciclina, porque se ha propuesto, en México no ha cambiado porque no han cambiado las advertencias, pero Estados Unidos ha sacado unos comunicados donde han visto retrospectivamente que el uso de doxiciclina en embarazo es seguro, al menos por menos de 21 días. Especifico la doxiciclina, es la única tetraciclina que se ha comprobado esto. Doxiciclina es seguro en niños y embarazadas por periodos cortos de tiempo, que es menos de 21 días, ¿ok? De ahí en fuera las demás siguen contraindicadas en absoluto. De ahí en fuera de los macrólidos, existen macrólidos seguros en el embarazo. El principal disponible es la citromicina. Hay otro que se llama josamicina, pero no es tan común en México, pero la citromicina puede en ciertos casos usarse en el embarazo, por lo tanto también resulta de utilidad y también son líneas complementarias para el tratamiento de Coxiella burnetti. Hablaremos un poquito más de tratamiento con los casos para especificarlo, pero solo quería hacer ese hincapié. Embarazo hay más armas terapéuticas, no nada más el trimetoprim. Prácticamente yo diría que primera línea es doxy, luego trimetoprim y luego un macrólido, ¿ok? Sería así las líneas en embarazo, no estamos tan mal. Y ya de tratamiento, el esquema que ponen adultos la doctora es el tratamiento actual. Agregaría que se puede usar cloranfenicol, también como coadyuvante en casos severos, porque ahí hay versión intravenosa, y en casos donde el paciente cursa con neumonía grave corroborada por Coxiella burnetti, como opción IV está disponible el cloranfenicol, que es lo que faltaría, y nada más, Haré más hincapié en los 5 minutos de la siguiente clase, la de mañana. Un paréntesis pequeñito, ya para dedicarnos los 50 minutos a coronavirus, porque quiero hablar bastantillo de ello, para ya acabar este tema de neumonías emergentes. Entonces, es todo por ahorita, chicos. Nos vemos mañana, ¿sale? Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana.